Buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una clase especial para hablar de un tema que pocos conocen y del que muchos prefieren no hablar. Los indígenas que fueron prisioneros de la ciencia, cuyos restos fueron expuestos en el Museo Nacional de La Plata. Algunos de esos restos tienen que ver con la historia nuestra de los formoseños. Para conocer más detalles de este tema, nos ponemos en contacto con el antropólogo Fernando Pepe del Grupo Guías, para que nos cuente un poco sobre el tema. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por poder participar. No, gracias a vos, Fabián, y a todos los chicos y chicas aquí presentes por esta oportunidad para contarles qué estamos haciendo aquí en el Grupo Guías. ¿Cómo surge el colectivo Grupo Universitario de Antropología Social conocido como Guías al que perteneces, Fernando? Mira, nosotros como científicos siempre hablamos de causalidades más que casualidades, eso tienen que saberlo todos y todas. Nosotros éramos todos y todas militantes de derechos humanos, militantes universitarios. Estábamos en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. En ese museo de esta facultad, de esa universidad, había restos humanos indígenas en exposición en sus vitrinas. Había momias, había hombres y mujeres, niños y niñas en exposición, esqueletos, etc. Las comunidades originarias de la región y también de la hermana República de Bolivia, en ese entonces, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, solicitaron a las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo que retiren esos ancestros de las vitrinas. Como las autoridades le dijeron que no en el año 2005, en diciembre de 2005, después de haber juntado firmas, que nosotros colaboramos, firmamos, pasar documentales concientizando qué significaba que esos hombres y mujeres estén en la vitrina, que eran ancestros de estas comunidades, y charlas de debate, etcétera, de todo un año bastante agitado con el tema, las autoridades del Consejo Directivo le dijeron que no. Entonces, ahí nos indignamos y con un grupo de compañeras y compañeros decidimos abocarnos el año siguiente, porque ya terminaba el año lectivo, en marzo del 2006, a investigar quiénes eran esos hombres y mujeres que estaban en la vitrina, qué significaba que estén ahí, qué leyes amparaban a las comunidades para retirarlo. Bueno, en fin, lo que se llama el estado del arte. ¿Qué estado de situación tenían tanto el legislativo, investigaciones del caso y las comunidades que reclamaban sobre este tema? Y ahí conformamos entonces el 2 de marzo de 2006, el primer día que abrió la biblioteca del museo donde nos fuimos a estudiar, el colectivo Guías, que es el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social. Antes de hacerte la siguiente pregunta, Fernando, quiero hacer una mini encuesta con los alumnos y alumnas. ¿Alguien sabe quiénes son los Nivaclé? ¿Una banda de trap, profe? De cumbia entonces. Una especie de pájaros. Son unos arbustos que crecen en el oeste. Nada que ver. Es un grupo originario que pertenece al grupo de los Mataguayo, al que también pertenecen los pueblos Huichí y Choroté. En Argentina se los conoce también como chulupí o chulupíes, vocablo de origen guaraní en el que no se reconocen. Los Nivaclé fueron un pueblo muy perseguido y masacrados por el Estado a lo largo de la historia, incluso bien entrado el siglo XX. En Formosa viven en la actualidad aproximadamente unos 700 Nivaclé y se calcula que en la República del Paraguay vive aproximadamente el doble de este número. Fernando, ¿qué le podés contar a los chicos y chicas acerca de las costumbres y la historia de este pueblo? Bueno, nosotros hemos trabajado muy fuertemente con las comunidades Nivaclé, en especial con algunos dirigentes, pero hemos encontrado que sí, como decías vos, en Paraguay hay mayor población. Hay bastante más que el doble, hay bastante más en Paraguay, tienen un reconocimiento estatal, tienen fiestas que son mucho más grandes y convocan. El pueblo no va a desaparecer porque tiene una alta tasa de natalidad, son pueblos jóvenes con muchísimos chicos y niños, entonces nosotros sabemos que estos pueblos resistieron estos embates del Estado y bueno, la pérdida de población fue acompañando el territorio, ¿no? Se pierde el territorio, se pierden los recursos naturales
y va perdiendo la población, aparte por el genocidio, que era tomar a estos hombres y mujeres como esclavos, llevarlos a los ingenios azucareros de Tito Ingenio para que trabajen como esclavos, y ahí la reducción también de la población. Hoy están en un franco crecimiento poblacional estas comunidades. Como quedó dividido esta frontera, quedan como 700 y la mayoría en Paraguay, pero en realidad son comunidades que continuamente están cruzando esa frontera. Ahí tenemos un drama también, que en la década del 70 se decidió la división de aguas internacionales. Entonces ellos que estaban asentados en la frontera, que era el río, que estaban acostumbrados a comer y pescando del río y vivir del río, que es público, cuando se hace la división de aguas, el río corre el curso y se interna tanto en Paraguay como en Formosa, la parte argentina. Entonces las comunidades quedan en una frontera seca. El río pasa a estar en campos privados, entonces pierden el acceso al agua, que era su mayor recurso, y porque ya habían perdido el recurso de la selva, ¿no? Tenían todo el recurso, pero van perdiendo el recurso de la selva porque se empieza a vender y quedan sobre el río. En el río, si bien no estaban todas las condiciones, eran mucho mejores que las actuales, que quedan sobre un río seco. Justamente la comunidad que nosotros hicimos la restitución está en un pueblo que se llama Río Muerto, quedó la arena del cauce del río cuando se corrió. Entonces eso también sumó a la indefección de estas comunidades, mucho mayor que otras comunidades como las mapuches, que quedaron sobre los lagos, sobre un territorio muy, muy fértil, o las comunidades wichí, que están sufriendo, pero están todavía en la yunga de Salta. Estas comunidades quedaron en prácticamente un desierto donde antes estaba el agua. Entonces se le ha hecho muy difícil. La idea de este contacto es para que nos cuentes sobre la restitución de los restos de una niña de 10 años de origen nibaclé que había fallecido en el año 1887. Bueno, como en general en el Museo de la Plata, los restos de más de 5.000 personas que se encuentran en el Museo de la Plata, imagínense ustedes, chicos y chicas, en el museo, como ustedes tienen una biblioteca, hay una cranioteca. En vez de libros, cráneos. 2.500 cráneos acomodados en esa cranioteca del Museo de la Plata. Y muchos de esos, la mayoría, son NN. No sabemos un nombre, no nombre. Entonces, empezamos a investigar en el momento que fueron llevados esas personas al Museo de la Plata. La mayoría fue llevada de cementerios que fueron saqueados por los arqueólogos o por los investigadores que todavía no se formaban como arqueólogos en ese momento, que se fundó el Museo de la Plata, no existía la arqueología en Argentina. Entonces iban un botánico, por ejemplo, un botánico italiano, Spegazzini, anduvo por la región de ustedes recolectando líquenes, pero también conocía a hombres y mujeres vivos de las comunidades, los mataba un comisario, por ejemplo, en Chaco-Oncom, Lloreray, un cacique, y él se traía el cráneo de Lloreray. De Neuquén mataban a una afro-mapuche que él conocía y se traía el cráneo de María, la afro-mapuche. Y así fue llevando hombres y mujeres que él conocía vivos, que eran fusilados o asesinados por el comisario o por el ejército, los llevaba al Museo de la Plata. Spegazzini también trajo a esta niña nibaclé, que él cuenta que murió en Resistencia a Chaco, a una corta edad. Ese solo renglón es lo que sabemos hasta hoy de la historia de la niña nibaclé. No tiene nombre, solo sabemos el momento de muerte, cuando este hombre que la conocía en vida dice que muere y la trae a el Museo de la Plata como donación. ¿Tuviste la oportunidad de participar de la restitución? Bueno, sí, tuve la oportunidad. Yo hice 2 viajes a Formosa. En principio viajé para conocer la comunidad, contarles de qué se trataba la restitución. Ya teníamos el pedido, lo habían hecho Corbalán, Eulogio y otro dirigente, en representación de otras comunidades. Hemos recibido el apoyo de las 7 comunidades, vos decías 700 personas, están distribuidas en 7 comunidades. Bueno, llegamos hasta las comunidades, les contamos, hicimos asamblea, les contamos de qué se trataba, y después fuimos, sí, acompañando la restitución. Vinieron ellos al Museo de la Plata, la verdad que fue muy emotiva. Acá las restituciones son acompañadas por comunidades de todos los pueblos, y después hicimos el recorrido con la niña nibaclé, que no estuvo exhibida
no hay registros por lo menos de exhibición. Nosotros, la mayoría de los restos de estas personas que fueron exhibidas tenían estructuras para armar los esqueletos, no era el caso de esta niña, pero no podemos asegurar que estuvo o no exhibida en algún momento, ¿no es cierto? Eso no tenemos registro nosotros, no tenemos registro de que haya estado exhibida, pero puede haber estado exhibida en su momento. Siempre esta investigación, aunque ya tenemos 15 años, hemos hecho durante muchos años distintos descubrimientos. El último fue los nombres de estas mujeres, o sea que puede ser que encontremos mayor información cuando accedamos a los libros de Spegazzini de quién era esta niña, dónde fue que se enfermó y él pudo conocerla en vida y después traerla al Museo de la Plata. Vuelvo a repetir, solo tenemos ese renglón. En muchos casos, ni siquiera tenemos un renglón que nos diga que alguien la conocía y podíamos seguir esa investigación como estamos intentando acceder a los manuscritos de Spegazzini en ese viaje. La restitución fue muy, muy emotiva, viajaron muchísimas personas desde el Paraguay, de lo que hoy es el territorio del Paraguay. Esa frontera es una frontera seca que se pasa caminando, así que encontramos que muchísimas de esas personas de las comunidades habían venido hacia la restitución, pero sin transporte, no había transporte público, así que se le pidió al ejército que las transporte a las personas que estaban a la vera de la ruta. Eso también le dio una característica distinta a todas las restituciones que yo he participado, internacionales y nacionales, alrededor de 17, y esta parecía más improvisado, eso que el pueblo caminaba hacia la restitución y nosotros sabíamos que la distancia que les quedaba iban a llegar al otro día caminando, era imposible que lleguen, pero ese ímpetu que tenía la comunidad de haber cruzado la frontera para acompañar a las comunidades y estar en ese momento de la restitución. ¿Y cómo fue la ceremonia? Estas comunidades Nivaclé son comunidades católicas, tienen el Evangelio como norma y también en una síntesis religiosa con costumbres ancestrales, ¿no? Están los cantos, la vestimenta, la lengua y algunas costumbres ancestrales mezcladas con estas costumbres católicas, la cruz. Les cuento a ustedes para que más o menos se imaginen una síntesis religiosa que se da entre las dos comunidades. Así que estuvo el padre párroco unos días posterior a la llegada de la niña y se hizo una misa y se enterró. El día que llegamos nosotros, los distintos pastores de la iglesia también hicieron alusión a ese momento histórico con distintas connotaciones. Algunas en lengua que nos contaron más o menos qué es lo que quería decir, y la mayoría en castellano, porque es uno de los pueblos que mantiene todavía la lengua, y eso es muy importante, porque muchos de estos pueblos no solo perdieron toda su religión, acá vemos que mantienen costumbres y mantienen la lengua. Eso es muy importante, porque hablar un idioma construye una forma de pensar distinta a la que tenemos nosotros. Ellos ven el mundo con otros ojos y lo hablan a ese mundo de otra manera. Eso es muy importante. De acuerdo a la cosmovisión originaria, ¿qué tan importante es para las comunidades indígenas cumplir con el ritual funerario? Para todos los pueblos, para todas las religiones, para los católicos, para los musulmanes, para los judíos. Los pueblos originarios son 40 comunidades, 40 pueblos diferentes, tienen distintas cosmovisiones. En Argentina y en América había muchísimos rituales diferentes, muchísimos. Ustedes imagínense que hay algunos que los enterraban en los cementerios y otros como los incas que los tenían a las momias incas y una vez al año las sacaban, las paseaban, les daban de comer, les daban de beber y las guardaban de vuelta a sus ancestros todos los años. Y entre medio de esos dos rituales, de enterrarlo y tener la momia para pasear, hay un sinfín de rituales distintos. Entonces, entendemos y entienden las comunidades que hay un ciclo de vida. No tienen muchos pueblos la palabra muerte como nosotros, sino que se nace y se vuelve al origen, se vuelve esa energía al territorio, vuelve uno a ser, como dice por ahí la Biblia, polvo, que es la frase más común. Volvemos a ser polvo somos, al polvo volvemos. Ellos lo entienden como energía. Por ejemplo, el pueblo mapuche habla que cuando un cuerpo, como el de la niña que se fue a otro lugar, esa energía se perdió del territorio y cuando se restituye vuelve esa energía al territorio y empieza a sanar esa cosmovisión rota, porque se perdió esa energía
estos pueblos, muchos entienden que ese hombre o mujer, niño o niña, es parte del territorio, es tierra que anda, decía el poeta Atahualpa Yupanqui, que era también indígena de los incas. Entonces, los pueblos Nivaclé, los pueblos guaraníticos, los pueblos Aché, que son los que hemos trabajado en esa región, también tienen lesionado su pensar, su sentir, su cosmovisión, su manera de ver el mundo, eso es la cosmovisión, porque esos muertos fueron llevados y no terminaron el ciclo en la tierra, donde debe ser. Atravesado ahora por el catolicismo también. Entonces también ahí no pudieron hacer el duelo. Cuando llegó esta niña lloraban, la comunidad, como otras comunidades, como si esa niña hubiera muerto hacía muy poquito tiempo, como si ellos fueran los padres, los hermanos y los abuelos de esa niña, porque el sufrimiento de esa niña es el sufrimiento de todo el pueblo por ese genocidio, que lo dejó sin tierra, esclavizados, sin lengua en muchos casos, sin territorio y sin el reconocimiento actual de sujetos de derecho. Nosotros hablamos de sujetos de derecho. Sujeto quiere decir que estamos agarrados por el derecho. Tenemos obligaciones, ustedes tienen la obligación de educarse, es obligatorio ir a la escuela, pero también tenemos derechos de que nos traten bien. Si somos originarios tenemos derecho a que nos enseñen en nuestro idioma, tenemos derechos todos y todas a ser enterrados en nuestro territorio. Entonces, el derecho de esa niña de ser enterrada no estaba siendo llevado a cabo. Y las comunidades de Nivaclé tienen muchísimos derechos que no están hoy al día. Y donde hay un derecho vulnerado, nace nuestra militancia. Entonces, no estaban esos restos en las comunidades, estaban en una vitrina. Las comunidades querían retirarlo y llevarlo, nosotros empezamos ahí a militar ese derecho. Realmente muy interesante lo que estás contando. Ahora bien, te consulto sobre la restitución de los restos de dos caciques Com, León y Pichón, que fueron fusilados en 1886 y 1887 respectivamente. Bueno, Pichón tenemos también un solo renglón de su historia hasta ahora. Hay algunos relatos de un cacique Com, antes le decían toba, que es un insulto, quiere decir frentones. También encontramos que no solo se apropiaron del territorio, sino también se apropiaron de sus nombres. Muchas veces llamamos a los pueblos con insultos. En este caso, toba era un insulto frentón. Hay otros insultos como chiriguano a los guaraníes, que quiere decir mierda fría en quechua, o mataco a los huichí, que quiere decir animal salvaje o animal de poca monta, en castellano antiguo en este caso. Mataco quiere decir animal de poca monta en castellano antiguo. Los Com, como se llaman a sí mismos, también resistieron este territorio. Esos son pueblos que rápidamente tomaron el caballo como propio, lo que le permitió ser muy fuerte la resistencia que le hicieron al colonizador. Pichón, como decías vos, fue fusilado recién a los 24 años de edad, en 1887, donación del doctor Carlos Spegazzini por intermedio del doctor Lehmann. Esto es lo que dice el renglón que tenemos nosotros de Pichón. Un renglón donde el que armó el catálogo, el alemán Lehmann, cuenta que fue fusilado con la fecha y que también fue donado por Carlos Spegazzini, este botánico italiano que andaba en este territorio. El otro hombre que también me preguntabas también tiene esta característica. Nosotros hicimos una restitución, como bien decías vos, a las comunidades de Napalpí, en lo que es el actual territorio del Chaco, en un territorio donde fue en 1924 fusilada y asesinada esa población. Fue también uno de los primeros momentos que la aviación participa de una masacre. Un avión, se supone, tiró caramelos para que la comunidad se junte y después los ametralló. En ese lugar de esa masacre, con esas comunidades actualmente Com, nosotros con estos Com logramos la restitución más grande hasta ahora del Museo de la Plata, de 9 hombres, 7 de ellos asesinados y fusilados, y 5 de ellos tienen una identificación nominal, o sea, un nombre. En algún caso, la nominación es cacique solamente, solo dice cacique Com.
En realidad dice cacique Toba, pero nosotros hablamos de Com. Pichón, Petizo, todos estos caciques Lloreray que yo les contaba hoy, son caciques que no tenemos una historia previa a su muerte. ¿También había restos óseos de integrantes de la etnia Wichí en el Museo de la Plata? Tenemos un Wichí asesinado en Formosa en 1881 por el coronel Fontana. Solo sabemos eso, que fue fusilado por el coronel Fontana en 1881. Así es esta historia de invisibilización. Se los trata como salvajes, primitivos, sufren un genocidio y solo queda registrado el momento de captura y muerte por sus matadores. Y en muchos casos le cambian el nombre. ¿Hay otros casos de víctimas a manos de Fontana? Sí tenemos un caso donde el mismo Fontana asesina a un hombre, le corta la cabeza, la dibuja, le regala ese dibujo, termina en manos del presidente de Avellaneda y el cráneo termina en el Museo de la Plata. Tenemos de este cacique con el relato de Fontana, que lo asesina, le corta la cabeza y le regala el dibujo a Mansilla, Lucio B. Mansilla, que lo publica y publica la carta de Fontana contando cómo dibujó esta cabeza recién cortada y palpitante aún el corazón de este guerrero. Ese dibujo termina en las manos del presidente de ese momento, Avellaneda, regalada por Mansilla. O sea, Mansilla nos cuenta la historia de este hombre él escribe esa cabeza toba y relata una y otra vez esa cabeza toba, cómo lo va llevando a distintos lugares de sus pensamientos. Y cuenta cómo Fontana le cortó la cabeza y lo dibujó. Pero solo tenemos esos pocos datos de la mayoría de los que tenemos datos, porque la mayoría ni siquiera tenemos otro dato que fue sacado del cementerio de tal lugar en tal época por tal persona y nada más. Perdón la interrupción. Hay un alumno, Matías, que me está haciendo seña para hacerte una pregunta. Mi abuelo una vez me contó una anécdota sobre Fontana que en realidad yo creo que es más bien una leyenda. Él me decía de que Fontana tenía como decoración de su escritorio un cráneo de una persona humana, aparentemente un poblador de acá. No, nosotros entendemos que era este cráneo, que él lo tiene sobre su escritorio, él lo dibuja, recién muerto lo dibuja con el cabello, con los ojos, o sea, todavía no era un cráneo, era una cabeza cuando él la dibuja, y después hace el proceso de descarnado, le saca los cabellos y finalmente se lo dona al Museo de la Plata a su amigo el Perito Moreno, que es el fundador del Museo de la Plata. Fontana es también donador, Fontana actuó en el sur, estuvo con los rifleros del Chubut también, tiene un accionar violento con los pueblos originarios también en el sur argentino. Yo tengo como hobby coleccionar autitos de época, pero de ahí a coleccionar cráneos. Fontana, el Perito Moreno, Ceballos, y en el sur, que también estuvo en el territorio y murió en el territorio del norte, Ramón Lista. Ellos eran los grandes coleccionistas de cráneos de la Argentina. Qué contradicción y qué paradoja. Justamente uno de los departamentos del oeste formoseño lleva el nombre de Ramón Lista, una zona con varias poblaciones de originarios. Y Ramón Lista también era un gran coleccionista y él mismo decía, ya pronto le podré ganar al Perito Moreno. No lo pudo hacer porque Perito Moreno terminó fundando este museo del horror, como le decimos nosotros, un faro del racismo. No son casualidades, porque ellos son los que consolidan esta frontera, son los prohombres de la ciencia, son los prohombres de la patria. Entonces, ellos son los prohombres, los mejores, y nuestros pueblos originarios, los cabecitas negras de la actualidad, somos inferiores, salvajes, que no merecemos tener nuestro lugar en el mundo. Entonces encontramos que, por ejemplo, cuando hicimos la restitución de estos 9 COM a Chaco, antes de llevarlo a Napalpí, estuvieron en la gobernación de Chaco y estaban en el salón principal que se llamaba Obligado. Y Obligado había sido, en algunos casos, él que los había mandado a fusilar a estos hombres. Entonces también planteamos, bueno, no saquen los restos del salón Obligado porque se sienten mal. Cambiemos el nombre del salón Obligado, cambiemos ese nombre, y bueno, estábamos en eso, creo que se logró el cambio de nombre hace muy poquito,
en Chaco. Entonces encontramos que el Perito Moreno tiene también ciudades, lugares que se llaman con su nombre, un glaciar que es el más conocido, rutas, y muchos de estos genocidas todavía son hoy los prohombres de la patria. El general Julio Argentino Roca tiene la estatua más grande de la Argentina. Nuestro querido maestro Osvaldo Bayer luchó y no logró retirar esa estatua y que vuelva a la estancia de los Roca y poner ahí a la mujer originaria, que es la verdadera madre de todos nosotros, ¿no? Porque yo le contaba que yo tengo sangre indígena y la mayor parte del pueblo argentino tiene sangre indígena y la mayoría de ese pueblo tiene sangre indígena por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras mujeres. Hablamos de la restitución de los restos de la niña Nibaclé, de los caciques Com, León y Pichón, del huichí fusilado por Fontana y del cráneo de un Com que éste tenía en su escritorio. Nos gustaría saber si en el Museo de la Plata también había restos de los miembros de la etnia Pilagá. De un Pilagá, nosotros hemos encontrado en registros que en el Museo Etnográfico, ahora es en Buenos Aires, en Capital, no en La Plata, donde está el Museo de La Plata, de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, sino el Museo Etnográfico, que depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Hay registros escritos de que se encuentra un Pilagá, un cacique que fue fusilado por el ejército argentino en 1912. Esa investigación la llevaba adelante antropólogas de la Universidad de La Plata y daba cuenta de que estaba el cuerpo en el etnográfico. No pudimos lograr todavía que el etnográfico aclare si los restos que tiene de esa región son este cacique Pirí fusilado por el ejército en 1912. Está la fotografía de ese hombre en esta investigación, un hombre muy anciano, rodeado del ejército, y se cuenta que lo fusilan y lo llevan al Museo Etnográfico. Estamos trabajando con la Federación Pilagá, hemos hecho el pedido de restitución con la Federación Pilagá, con Bartolo Fernández, él ha trabajado yo, y está en curso esa restitución de identificar en el museo cuál de todos los esqueletos que ellos tienen es del cacique Pirí. Para ir cerrando, ¿se puede decir que hay un parecido o una interrelación entre la campaña del desierto, la del Desierto Verde, y la última dictadura cívico-militar sufrida en nuestro país? Sí, claramente, chicos y chicas. Nosotros entendemos que la impunidad que tuvo Julio Argentino Roca y todos estos hombres, nosotros llamamos la generación del 80, por 1880, es una generación positivista, bueno, no viene hoy al caso a esta clase, pero la impunidad que tuvieron, quedaron como los prohombres, yo decía, con la estatua más grande de la Argentina, después de haber llevado a cabo un genocidio, donde se repartieron los niños y las niñas, las mujeres y los hombres, se quedaron con el territorio, hay una continuidad en muchos casos. Nosotros encontramos también que el último genocidio, la última dictadura cívico-militar que el presidente Néstor Kirchner reconoció que fue un genocidio, se apropiaron niños y niñas que todavía hoy no pudimos encontrar. Hay 400 nietos y nietes desaparecidos aún hoy porque se los secuestró la última dictadura. Eso pasó con los pueblos originarios. Secuestraron a estos niños y niñas. El caso de Damiana, que yo les contaba hoy, una niña que la traen de Paraguay, de bebé, la tienen en La Plata, y muere, y exponen su cabeza en Alemania y su cuerpo en el Museo de La Plata. Era uno de estos casos. Pero hay muchísimos casos de apropiación de niños y niñas en ese momento. En ese momento, esa generación, y previamente llamó a ese proceso el proceso de organización nacional. Organizaron la nación, organización nacional. La frontera sur, la frontera norte quedan estables hasta el día de hoy. Y la dictadura llamó a su dictadura, a su genocidio, el proceso de reorganización nacional. Teníamos el proceso de organización nacional y el proceso de reorganización nacional. También se dio en esa dictadura que se cumplieron los 100 años. 1879 comenzó la campaña, 1979 la dictadura festejó los 100 años de la campaña genocida al sur. Hicieron un viaje al sur, conmemoraron, convocaron a las comunidades mapuche, la hicieron desfilar, etc. O sea, festejaron el genocidio de los pueblos originarios, la última dictadura militar. Después encontramos muchísimas similitudes de la forma de accionar
el plan sistemático de desaparición de personas estaba ya planificado en el sur, en el norte, y se repitió en la última dictadura militar. Después encontramos cosas muy raras, como que hay militares en la campaña del desierto que adoptaron, se apropiaron de niños mapuches como propios. Encontramos esos militares en la última dictadura militar o en el golpe al peronismo, que son los descendientes de los militares de genocidas, con rasgos mapuches y con el mismo apellido. Entonces no entendíamos, y estamos averiguando, si esos niños adoptados por el ejército, que se los sacaron a las comunidades, fueron tomados como propios por los militares y terminaron siendo militares también y participando de otro genocidio o de un golpe militar. Muchos de los 400 niños y niñas que faltan hoy, y muchos de los recuperados, de los más de 100 recuperados, estaban en manos de los militares actualmente. Estuvieron en manos de los recuperados y se supone que algunos están en manos. O sea, repitieron ese modus operandi de apropiarse de los niños y niñas, criarlos como propios, en ese caso sin comunidad, sin idioma, sin religión, en este caso sin ideología, la ideología de sus padres, con otra ideología, obviamente los pueblos originarios con otra religión, la religión católica, y entonces, bueno, empezamos a ver que hay muchas más continuidades. Nosotros llamamos al primer genocidio el padre del genocidio de la última dictadura cívico-militar. El padre fue Julio Argentino Roca. Igual, siempre resaltamos que el primer genocidio en este territorio, que hoy se llama Argentina, lo hicieron los españoles. La corona española llevó a cabo el primer genocidio con los distintos pueblos, empezando por Bolivia, bajando hacia lo que hoy llamamos los pueblos diaguitas, que los masacraron, resistieron también 100 años y los llevaron a morir a las minas de Potosí. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Para esa otra historia seguramente te volveremos a convocar pronto. Muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Te despedimos con un fuerte aplauso. Chao, profe. Chao, gracias. No, yo agradecido gracias. y aparte muy contento que están tan atentos y bueno, las preguntas que van haciendo acá en el chat ya las iremos contestando y bueno, sabemos que es un tema difícil, así que les agradezco su profundo silencio y atención y un aplauso para ustedes también. Muchísimas gracias. A disposición. Chao, Fernando. Muchas gracias. Bueno, chicos, hasta acá nuestra clase especial, no solamente por el tema que hemos tratado, sino por el invitado que tuvimos, que nos ilustró demasiado bien y con muchos datos lo que ocurrió en nuestra provincia y también de alguna manera en el país respecto de la población originaria. Les pido que hayan registrado bien, porque ahora vamos a sistematizar este contenido en el trabajo que les voy a dar. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego.